Bendiciones del Señor, mis queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas que nos permiten estar una vez más con ustedes. Un fraternal saludo, un abrazo lejano en el amor de Cristo Jesús. Y estamos acá una vez más tratando de abrir la palabra de Dios a nuestro entender, a nuestro conocimiento, para que Dios nos diga algo hoy. Hemos elegido, como ya ustedes lo saben, la semana pasada estuvimos en ello, la segunda epístola del apóstol Juan. Una epístola corta, pero llena de consejos, de sabiduría, de inteligencia, y que nos permite a nosotros meditar consistentemente en la forma como hemos de actuar, como hemos de estar nosotros dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Hoy nos corresponde arrancar el versículo 4, el verso 5, que serán los que estaremos utilizando para cifrar el conocimiento de la palabra de Dios. Es muy importante recordar cómo el escritor sagrado viene rodeando todo lo dicho en la verdad. Esa verdad que habita en nosotros, que mora en nosotros, Jesucristo mismo, y cómo nosotros deberíamos de permanecer en esa verdad y por esa verdad amarnos los unos a los otros. El verso 4 de esa segunda epístola de Juan dice: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Esto es importante. El escritor sagrado habla la alegría, el gozo, el regocijo que causa el ver a los hijos de Dios, a los que están en la casa de Dios, andando en la verdad. Qué maravilloso es, sin duda, recibir el buen testimonio de los de afuera, de las personas que a veces han visto las acciones y de aquellos que conviven constantemente con nosotros. Hay un dicho que decían las abuelitas antes: este es candil de la calle, oscuridad de su casa. ¿Qué era lo que querían decir con ello? En la calle era famoso, conocido, alumbraba, era una persona con carisma, era una persona importante, relevante en todo lo que hacía. Todo el mundo le conocía, pero en su casa era oscuridad. No era tan carismático, no era tan amable, tan cortés, tan famoso, tan conocido dentro de casa. Y pasa muchas veces que nosotros fuera de casa tenemos un buen testimonio. Todos hablan bien de nosotros, pero los que viven con nosotros, los que viven al seno de nuestra casa, a veces han percibido mal testimonio en nuestra vida y no tienen sino que hablar mal. Amén de que todos deberíamos de presentarnos como verdaderamente somos. De hecho, una virtud que debería existir en nosotros es mostrarnos sin mascaradas, sin hipocresías. Ser como somos en todo lugar. No ser joviales en un lado y en el otro todos enojados, empurrados. No ser bromista en un lado y en el otro no tolerar bromas. No, deberíamos ser transparentes. Tan transparentes que todo mundo conozca cómo nos desenvolvemos en todos los diversos escenarios que nos corresponde interactuar con las personas. Este versículo habla de la alegría que sintió el escritor sagrado. ¿Por qué estaba regocijándose? ¿Por qué sentía alegría? Porque había encontrado a algunos, no a todos, algunos de los hijos de aquella señora elegida, la iglesia, algunos habían sido encontrados andando en la verdad. Señalaba al principio cómo el escritor sagrado rodea todo en la verdad. Y la verdad es tan fuerte, tan robusta en lo que está escribiendo, que es la misma que sirve para tamizar quienes están caminando como es correcto y quienes no. Lamentablemente, la idea presentada acá es que no todos aquellos hijos de la señora elegida, los hijos de la iglesia, andan en la verdad. La verdad que conforme al mandamiento se recibió del Padre. Dios mandó
la urgente necesidad de caminar en sus mandamientos, en sus estatutos. Ya el domingo decíamos, en sus estatutos, decretos, preceptos. Que camináramos de manera voluntaria, haciendo su voluntad. Citábamos también a Santiago, porque no debemos de ser oidores olvidadizos de la palabra de Dios, sino debemos ser hacedores de la palabra. Y algunos, nada más algunos de los hijos de esa señora elegida andaban en la verdad, en esa verdad del mandamiento de Dios. En esa verdad de andar correctamente, de andar como a Dios agrada, de andar como es digno de la profesión que nosotros hemos realizado, de la vocación con que hemos sido llamados. Aquí tenemos un problema bastante serio, porque solo son algunos, y déjeme decirlo, que lamentable es que eso no ha cambiado mucho. Somos miles, millones de cristianos evangélicos. Y dentro de esos miles y millones hay muchos que su testimonio demuestra que no andan en la verdad. De hecho, cada vez que nosotros somos de alguna manera puestos en, dijera yo, en examen, en evaluación, encontramos que los cambios que se deberían de haber producido socialmente, debido a que hay una gran cantidad de personas profesantes del cristianismo y del cristianismo evangélico, el cual hablamos, realmente no han sucedido como deberían ser. En cada congregación encontramos personas muy afables, muy amables, muy corteses, muy sumisas a la voluntad de Dios, llenos de oración, llenos de Biblia, pero también encontramos personas altaneras, arrogantes, llenas de rencor, de odio, llenas de disposiciones muy humanas. Ya el apóstol Pablo en 1 Corintios habla la existencia de los creyentes espirituales, pero también de los carnales. De aquellos donde hay celos, donde hay pleitos, donde hay disensiones, donde hay divisiones. Y mis queridos hermanos y hermanas, amigos, amigas, eso pasa ahora. Está sucediendo que también hay personas que están causando sensualidades dentro de la iglesia. Hombres que convencen a las muchachitas, dice otra parte de la escritura, a las mujercitas, llevándolas, arrastrándolas al pecado. Si hacemos un examen honesto, sincero de las filas en la iglesia, encontraremos que muy pocos, y yo agrego muy pocos, no solo algunos, muy pocos, están andando en la verdad. Es un desafío cotidiano poder vivir como a Dios le agrada. El pecado se ha hecho cada vez más lugar en la vida de muchos creyentes. Cuando deberíamos haber muerto al pecado, cuando deberíamos de haber dejado el pecado, como dice Juan en su primera epístola, el Hijo de Dios, el que conoce a Dios, el que ha reconocido a Jesús, no peca. Y todos nos justificamos, ¿cómo que no pecamos si somos humanos? No, el asunto es que no hay una deliberación, una permanencia, un estatus de permanencia en pecado. Podemos encontrar regresión constante en la vida de muchos creyentes que en lugar de ir progresando para ser mejores, para ser más santos, para ser personas más amorosas, personas de mayor fe, cada vez lo son menos. Qué tremendo, qué fuerte. Y ese es el desafío que nosotros estamos encontrando en esta epístola. ¿Será que somos de los algunos que estamos caminando en la verdad?
Ese alguno que camina en la verdad, al líder de la iglesia, aquel que tiene autoridad, le causa regocijo, le causa alegría, le causa un entendimiento de gozo por cuanto anda en la verdad conforme el mandamiento que se ha recibido desde la antigüedad. Y yo quisiera, en el amor de Jesús, que tú y yo nos examinásemos y realmente tuviésemos el compromiso de andar como es digno, como debemos vivir dignamente en la verdad. Esa verdad que permanece en nosotros, ese evangelio de Dios, esa realidad. Déjeme explicarle esto todavía un poco más. Recientemente, predicando en una congregación, alguien me hizo una pregunta. Hermano, ¿y cómo se mide la madurez espiritual? Y yo le respondía que en las epístolas podemos encontrar que hay una trilogía de elementos que nos enseñan que somos maduros espiritualmente. Ya desde 1 Corintios 13 al final se puede experimentar que se dice que permanecen 3 elementos: fe, esperanza y amor, y que el mayor de todos es el amor. Cuando uno ve las demás epístolas, encontrará que el escritor sagrado siempre sostiene en su escritura la trilogía de elementos para los creyentes. Cuando nosotros andamos en la verdad, cuando andamos en la palabra de Dios, cumpliendo los mandamientos del Señor, cuando andamos en el santo evangelio de Dios, en la revelación que Dios nos ha dado, luchamos por vivir una estancia de fe, esperanza y amor. Procuramos estar viviendo apegado a la realidad de ser cristianos, sin olvidarnos de dónde nos sacó el Señor. De ahí el Señor Jesucristo también dijo: ninguno que poniendo la mano en el arado vuelve a ver hacia atrás es digno del reino de los cielos. Y en otra porción de la palabra se dirá: de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Tenemos esta realidad. No todos los hijos de la señora elegida, no todos los hijos de la iglesia están caminando en la verdad. Y yo no quiero que juzgues. Tampoco intento juzgar. Fulano está caminando en la verdad, Mengano está caminando en la verdad, Perencejo. No. Eres tú, soy yo, los que debemos caminar en la verdad. Los que debemos ser parte de esos que caminamos en la verdad. De esos que verdaderamente hemos entregado nuestra vida al Señor. Y hay cambios sustanciales en nuestro ser, tal cantidad de cambios que nos revolucionamos constantemente para vivir de acuerdo a lo que la Biblia relata, redacta y reclama para cada uno de nosotros. Algunos de tus hijos andan en la verdad, y esos algunos hijos que andan en la verdad daban regocijo, prestaban regocijo, alegría para el escritor sagrado. Imagínense si hubieran estado todos, si todos los hijos de la señora elegida, la iglesia, hubieran andado en la verdad. Hubiera sido un gozo permanente, un gozo, una alegría tal que habría que montar una iglesia y una fiesta inmediatamente por el gozo de que todos permanecen en la verdad. Pero insisto, no se trata de juzgar. No se trata de ver si yo soy más espiritual que el otro. Se trata simplemente de ser yo espiritual, de ser tú espiritual. Que en medio de las personas que te rodean, sean espirituales o no, tú brindes el testimonio real de andar en la verdad, del mandamiento que Dios ha demandado, tal como se dio desde el principio. Y ese mandamiento será recalcado en el versículo siguiente. Así dice el verso 5. Y ahora te ruego, dice, señora, fíjense bien,
Es una rogativa. Ya ha señalado el gozo por algunos hijos de la señora que andan en la verdad. A ver, si a mí como padre me dice alguien, qué tristeza, o hermano, yo me siento alegre porque por lo menos uno de sus hijos anda en la verdad. Yo tengo 3 hijos. Pues yo me sentiría por una parte bien, pero por otra parte muy mal. La carta dirigida implica eso, el malestar que la iglesia debería estar sintiendo por esas que no andan en la verdad. Por eso le dice, y ahora te ruego, señora. Ya la señora, al escuchar el verso 4, de que algunos de sus hijos andan en la verdad, de antemano está sabiendo que se está diciendo que hay algunos, o el resto de esos algunos, que no están andando en la verdad. Si algunos es poco para nosotros, los que no andan en la verdad son muchos, así que debió haber causado un impacto tremendo a quien recibe la epístola. Como debe causar un impacto tremendo en nuestras congregaciones el reconocer con humildad que no todos andan en la verdad. Ahora te ruego, señora. Estaba sentida la señora, por favor, te ruego. ¿Qué es lo que le va a rogar el escritor sagrado? Primero le dice, te ruego, no como escribiéndote un nuevo mandamiento. Te voy a escribir algo. Te voy a decir algo. Pero no es algo nuevo. No voy a poner una carga diferente, no voy a poner una carga más pesada. No voy a hacer que te encuentres tú en una situación tan difícil que ahora te traigo más exigencias. No. Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino aquel que hemos tenido desde el principio. Realmente lo que está diciendo de una manera muy elegante, muy suave, es debo recalcarte la necesidad de cumplir el mandamiento que nos ha sido dado desde el principio. Hace mucho tiempo escuché una historia. Unos hermanos habían escuchado predicar a un buen predicador. Y lo invitaron y aquel trajo su sermón, lo expuso, fue un muy buen sermón. Todos contentos y quedaron que lo iban a volver a invitar en otra oportunidad. Llegó aquella oportunidad, lo vuelven a traer, él toma el lugar para predicar y vuelve a predicar exactamente el mismo sermón que había predicado la vez anterior. Las personas pues escucharon de buena gana. Algunos ya habían olvidado ese sermón, así que como retroalimentación estuvo bueno. Pero lo volvieron a invitar una tercera vez. Y aquel hombre llega, sube al lugar donde ha de predicar y predica exactamente el mismo sermón. Y entonces ya hubo un cierto grado de inconformidad en los que estaban escuchando. ¿Por qué nos viene a predicar lo mismo? Este no tiene más sermones o se le olvidará lo que ha predicado en cada lugar donde predica. Y pasó el tiempo y de repente comenzó a haber la necesidad de traer de nuevo un predicador y se acordaron de él y dijeron, está bien que lo invitemos, pero hablemosle que no vuelva a predicar lo mismo. Ya 3 veces el mismo sermón, ya mucho, traigámosle y prediquémosle lo mismo. Y entonces se armó una persona delegada que fue a invitarlo, a hablarle para que viniera a predicar y le dijo, hermano, queremos invitarlo a predicar, solo que tenemos un inconveniente. Dígame, le dijo el otro. Es que ya las 3 veces anteriores usted ha predicado exactamente el mismo sermón y los hermanos dicen que lo invitemos, pero que no vuelva a llevar el mismo sermón. Y entonces aquel predicador le dijo, mire, yo la verdad es que predico lo que Dios pone en mi corazón. Y digo, déjeme decirle esto. Dios me ha dicho las veces anteriores y me lo volvió a decir, que si me volvían a invitar tenía que predicar el mismo sermón porque todavía no ponen en práctica lo que les estoy predicando. ¡Oh, qué tremendo! Y a veces pasa así, queridos hermanos.
Están los pastores, predica, y los hermanos pareciera que no se dan por enterados. Ahí están los pastores, predica, y los hermanos siguen igual. De repente viene un predicador invitado que solamente recalca algo que el pastor ha dicho y todo el mundo, eso fue palabra de Dios, eso estuvo maravilloso. ¿Y qué pasó todas las veces anteriores? ¿No era palabra de Dios? Lo que pasa es que Dios necesita estarnos recalcando el mandamiento para que nos acordemos, porque lastimosamente somos muy finitos. Cuando uno analiza lo que se queda al ser humano después de escuchar una conferencia, una predicación de manera normal, general, ahora ya tenemos la posibilidad de utilizar un montón de aditamentos como filminas para que lean los hermanos, pues se va quedando un poco más, pero la realidad es que el porcentaje memorizado o que queda en la mente de cada uno de los hermanos es muy pequeña. Hay unos que de alguna manera ponen tal atención que graban un poco más, pero con el pasar del tiempo aquella información se va diluyendo. Yo he hablado con algunos hermanos, tanto en la congregación que Dios me permite pastorear, como en otras congregaciones. Cuando uno ve que alguien tiene intencionalidad o la vocación, el llamado para ser maestro, es porque ve que con interés atiende la enseñanza, pero además tiene la intención de estarla repitiendo y estudiándola para crecer. De tal manera que no puede ser que a los maestros se les quede todo y puedan estar repitiendo una y otra vez lo mismo o año tras año con diferentes estudiantes y en la iglesia se les repita exactamente lo mismo una y otra vez y a nadie se le quede. Incluso a veces la semana siguiente cuando se le pregunta a alguien, mire, disculpe, ¿de qué trató la prédica? La semana pasada dice, trató la Biblia, estuvo bonita, pero no saben. Y por eso este es un recalcar. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un mandamiento nuevo, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Qué nos dice esto respecto al verso 4? Que algunos de los hijos andando en la verdad se amaban los unos a los otros. Tenían amor entrañable. La última vez que nos reunimos estuvimos enmarcando el verso 3 de esa necesidad de amarnos en la verdad y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Esa verdad que permanece en nosotros. Esa verdad que está en nosotros. Deberíamos de estar causando alegría, gozo, regocijo a los líderes de la iglesia donde nosotros nos reunimos, porque vean en nosotros que tenemos verdadero amor para con los hermanos. Que no somos empujados, que no somos arriados para amar, que no somos exigidos, que no se nos tuerce el brazo para poder sentir amor por los hermanos, sino que debería de salir de nosotros. Ya lo hemos dicho muchas veces, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, deberíamos de fluir. El ambiente espiritual, que es el lugar donde nosotros los cristianos deberíamos de vivir, debería estar realmente circundado del amor de Dios, porque esa verdad, el evangelio de Dios, la salvación que nos ha venido a ser otorgada, la misericordia de Dios revelada y encarnada en Jesucristo, esa verdadera acción divina se hizo por amor. De ahí que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y queridos hermanos y hermanas, hay un mandamiento que debemos de guardar en la escena eclesiástica, en la escena de vida, de relaciones interpersonales e intrafamiliares. Amor. Todo lo que hacemos deberíamos hacerlo por amor.
Ya otra parte de la Escritura dirá, y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Accionar, trabajar en el mandamiento de Dios, en el amarnos los unos a los otros, es el desafío que en la actualidad hay. ¿Cuántos hermanos y hermanas en la congregación necesitan de tu amor? Necesitan de tu pasión espiritual para abrazarlos, para orar por ellos, para extenderles la mano cuando están caídos, de darles tu hombro cuando quieren llorar, de extender tu mano con algún bien cuando están en necesidad. Y cuando nosotros los creyentes aprendemos que verdaderamente podemos accionar otorgando, dando amor, prodigando amor a los demás, aunque como ya lo dijo Pablo también y lo hemos señalado, aunque amando más nosotros seamos amados menos, eso permitirá que el encaje de estos dos versículos sea real. Porque la doctrina de Dios, la enseñanza de Dios, la palabra de Dios tiene fundamento en que nos amemos los unos a los otros como el Señor nos ha amado. Versículos importantes como Juan 13:34 nos dice, y este es el mandamiento, que nos amemos los unos a los otros. También en Juan 15:12 y verso 17 vuelve a recalcar Juan la necesidad urgente de amarnos los unos a los otros. No divaguemos en lo espiritual. Cada vez que nosotros, como ya lo señalamos en otra prédica, que la carne se cansa, cada vez que tú te hayas cansado de que alguien te hiera, te ofenda, te lastime, cada vez que te canses y tengas el deseo de reaccionar carnalmente, recuerda, causa regocijo amando a pesar de, amando a los demás y esperando en Dios que los demás te amen a ti y te acepten con todos tus defectos. Quisiera que Dios haya abierto tu corazón y tengas ahora mismo la urgente necesidad de cambiar la disposición para que a partir de ahora puedas amar más, aunque seas amado menos. Que no importa a quién le prodigues el amor que Dios ha derramado en tu corazón. Espero que suceda. Voy a orar por tu amor, porque en ti fluya el amor de Dios y porque en mí, por supuesto, también lo haga. Oremos. Padre bendito, gracias por el amor que has derramado en Jesús por nosotros. Y que amor tan lindo y maravilloso fue derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Ahora te ruego por el amor que yo manifiesto hacia los hermanos y que cada uno de los oyentes, cada uno de los hermanos y hermanas, amigos, amigas, consiervos en el Señor, sienten, sea realmente prodigado a todos los que les rodea, a los que nos rodean, podamos amarlos como tú nos has amado a nosotros. Y que realmente cumplamos el mandamiento que es antiguo, que no es nuevo, que es amarnos los unos a los otros. Danos tu paz, danos tu amor para poder darlo a los demás. Te lo pedimos por los méritos inagotables de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, ha sido un hermoso privilegio estar esta noche contigo. Te recuerdo, nuestro deseo es que la mano de Dios esté contigo, que su amor y su misericordia se revelen sobre ti, que el rostro del Señor te ilumine y que tú lo honres como Él lo merece. Bien, ha sido un privilegio estar con ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima.